Ok, estamos de vuelta. Señoras y señores, gracias por continuar en Noticias Digital. Vamos con el saludo respectivo una vez más para el magíster y lógicamente ya para nuestro invitado magíster Francesco Aycar. Muy buenos días una vez más a la ciudadanía que nos está escuchando y también pues al magíster Francisco Macio, amigo de hace muchos años y que ahora ha tomado una gran decisión de ser candidato a alcalde por el Cantón Guayaquil. Francisco, ante todo pues el buenos días obviamente. Comenzar, ¿qué te llevó a tomar esa decisión valiente de concursar para tratar de cambiar al Guayaquil de ahora? Bueno, buenos días, Francesco. Buenos días a toda la audiencia de Noticias Digital. Muy contento por estar en esta primera entrevista, digámoslo así, después de haber aceptado esta precandidatura. Y respecto de tu pregunta, pues la motivación que tiene hoy por hoy un guayaquileño que ha vivido de cerca el crecimiento que tuvo en su momento la ciudad, viniendo de administraciones muy deplorables cuando yo era un niño. Y hoy que vemos un Guayaquil que desgraciadamente ha tenido pues una caída estrepitosa de todo lo que se pudo haber en algún momento avanzado en muchos aspectos. Y no solo eso, sino el poder ya tener hoy una madurez profesional, académica, en el ámbito personal, me motivó a aceptar esta precandidatura que la recibo con mucho agrado. Y también creo que en el ámbito estrictamente político, y porque lo converso con muchas personas en el día a día, la gente está muy cansada de la confrontación política, el correísmo versus el anticorreísmo. Y creo que es necesario hoy hablar de una tercera vía, una vía que tenga pues ya una cara, digamos, una especie de tregua, y que no solo sea esa tercera vía, sino que sea una vía de progreso, de bienestar, de proyectos que se cumplen y que obviamente cambian y transforman la vida de un Guayaquil que ya nos hemos dado cuenta que puede llegar a su cúspide de consecución en muchos ámbitos, y que eso ha venido pues viniéndose a menos en los últimos años, pero bueno, con trabajo, con liderazgo, con responsabilidad, con transparencia y con muchas otras cualidades que le podamos poner a este proyecto, pues lo vamos a hacer y lo vamos a transformar de esa manera. Es bueno lo que usted dice, Francisco, y comparto también plenamente lo que dice usted en el sentido de que es importante. Y lo hemos venido conversando con Pedrito Cabrera y con la ciudadanía también en muchas ocasiones, que es necesario ya dejar ese bipartidismo o esa bipolaridad que tenemos en estas últimas elecciones. Pero también hay que hacer algo de conciencia y también en algún momento lo dije. Quien tomaba la decisión o quien se abandere en la decisión de esa tercera vía sabe que en esta ocasión pues es como decir de conocimiento, de apertura de camino. Muy posiblemente al día de hoy, una tercera vía pues viene disminuida porque definitivamente romper un bipartidismo es complicado. Y de hecho, pues tenemos este bipartidismo ya durante algunas décadas. Pues antes era correísmo, anticorreísmo, ahora es anticorreísmo, correísmo y también novoísmo y antinovoísmo, pero en definitiva sigue siendo una corriente bipolar. Eh, Al tú asumir esa responsabilidad, Francisco, de quizás abrir una tercera vía, ¿le estarías dando opción a los que vengan más adelante a seguir por ese camino? ¿O Francisco, para Francisco Macio, está abriendo esa nueva trocha dentro de esos espacios en la política que siempre son necesarios? Bueno, esto no hay que verlo desde una perspectiva individual. Jamás ha sido mi mística en el manejo de mi vida en todos los ámbitos, pues hacerlo de una manera individual, sino más bien de poder aperturar un poco más el espectro de lo que representa hoy una candidatura.
y sobre todo los intereses de Guayaquil, que están por encima de cualquier cosa. Te repito, la gente está cansada de las disputas, de los conflictos, de los pleitos, porque lo que hace esto en la política es influenciar negativamente al ciudadano. La no asignación de recursos por parte de un gobierno a un municipio evidentemente afecta a los servicios, a la dotación de agua potable, a la ejecución de obras, que si bien es cierto están programadas, pero si no tengo los recursos no se puede trabajar. Entonces, es momento de, vuelvo y repito, de que el guayaquileño entienda la importancia en el momento en que Guayaquil se encuentra para que esta tercera vía que estamos proponiendo el día de hoy y en este proyecto político, pues sea justamente esa válvula de escape por donde Guayaquil puede retomar la senda que alguna vez tuvo. No vamos a desconocer en ningún momento que la administración social cristiana causó eso en Guayaquil, creó esa esfera de eficiencia de un modelo exitoso, como se dice, ¿no? Y con lo cual hemos crecido nosotros, Del cual reconociendo usted también bien, fue parte, Francisco. por supuesto, del 2001 al Del cual 2006. fuimos parte, perdón, que yo Correcto. también, Entonces, también esta fui parte. candidatura, créeme, Francesco, que la tomo con mucha humildad. Es una candidatura que busca algo diferente. Nosotros no vamos a confrontar, nosotros no vamos a entrar en estos pleitos que hay en redes, ni que tú por qué no hiciste cuando estuviste y tú por qué ahora criticas. Nuestra candidatura es estrictamente de propuestas y de darle soluciones a los guayaquileños a los muchísimos problemas que hoy tiene la ciudad. Pedrito Vicente. Sí, Francisco, el gusto de saludarlo, de tenerlo con Un gusto, nosotros. Pedrito. Uh-huh. ¿Qué le dicen los números hoy por hoy y hasta qué punto esos números son importantes para la motivación de ir adelante en la candidatura? Bueno, los números son números, ¿no? Y al final de cuentas, en muchos casos nos hemos dado cuenta que al presidente Noboa en su momento no le daban los números y resultó siendo el presidente de la República. Entonces, evidentemente, pues partimos de un espectro de desconocimiento de la gente, ¿no? La gente hoy en su mayoría no sabe quién es este candidato que está aquí, pero eso pues obviamente es lo que vamos a tratar de retomar de alguna manera, y no solamente que la gente conozca a Francisco Macio, quién es, de dónde viene, cuáles son sus credenciales, cuál es su preparación, qué ha hecho, dónde ha estado, ¿ya? Sino más bien, pues, mostrarnos de una manera natural, espontánea, sin ningún tipo de pose, ningún tipo de poder llegar a crear una esfera de que estamos vendiendo algo que no lo vamos a poder cumplir. Hoy por hoy los números están dados y lo hemos visto en estos últimos días hacia una candidata que tiene, pues evidentemente hoy una intención de voto más alta, pero eso puede cambiar. Aún faltan 3 meses y un poco más para esta elección y créame que cada día lo vamos a trabajar como si fuera el último para poder llegar no solamente a la mente, sino también al corazón del votante guayaquileño de toda edad, desde el más joven hasta el adulto mayor que también necesita que Guayaquil le proponga soluciones a sus infinitos problemas. En una campaña todo funciona, mejor dicho, todos los argumentos son importantes. Usted acaba de mencionar tomar al ciudadano ya con su experiencia, su experticia, el ciudadano con algunos años, la juventud, es decir, hay que abordar diferentes aspectos en una campaña. ¿Cómo tiene planificado usted para llegar, por ejemplo, a personas como nosotros, ya de una edad avanzada, caminantes? O la juventud, la muchachada que está obviamente pues pegada a las plataformas, a lo digital, al TikTok y todas estas opciones que hoy también se suman a una fortaleza de campaña electoral. Bueno, hemos construido un plan de trabajo que recoge justamente las necesidades de todos los Que no se quede sectores. nadie fuera, es la No intención, ¿no? se queda nadie afuera porque justamente el desafío y la propuesta se enfoca en las necesidades del guayaquileño, independientemente de su clase social, independientemente de su edad, de su sexo, de dónde habita, etcétera. Hoy por hoy, pues ya tenemos 5 ejes principales que van a ir conociéndolos la opinión pública, en los cuales vamos a ir trabajando. Hablamos de seguridad, recuperación de espacios públicos. Hoy por hoy usted
el ministro del Interior estuvo hace pocos días interviniendo un parque, imagínense, parque que estaba tomado por los GDO. El municipio, si bien es cierto, no tiene la competencia de la seguridad como tal, constitucionalmente eso le corresponde al gobierno, pero el municipio puede trabajar en refaccionar el parque, iluminación, bancos, equipamiento, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos propuesto incluso en nuestro plan iniciar por un sector que ustedes lo conocen muy bien, que es Pascuales. Pascuales hoy por hoy pues es digamos una ciudad gótica, una mini Guayaquil que está pues totalmente abandonada, tomada por grupos de delincuencia. Solamente tienes una salida, una entrada por vía doble, otra por perimetral, y es donde podemos nosotros poner en marcha nuestro plan de recuperación de los espacios públicos y de darle y garantizarle pues la paz a los guayaquileños. Eso en el ámbito de seguridad, en el ámbito de salud tenemos también algunos proyectos que, si bien es cierto no son competencia estrictamente del municipio, podemos hacer alianzas público-privadas con diferentes actores, poder nosotros poner los terrenos y que las empresas privadas puedan construir hospitales para que se lleven, en este caso, enfermedades hoy por hoy muy venidas a más, como es el cáncer, los temas neurológicos, el tema del autismo en los niños, etcétera, ¿no? Proyectos que van incluso más allá del día a día, que son problemas hoy por hoy de tránsito y de movilidad. Hoy por hoy Guayaquil es una selva, hay que decirlo así, vemos las noticias todos los días, cómo está el tráfico a horas de la mañana, a horas de la tarde. Guayaquil creció, sí, pero creció de manera desordenada, y hoy por hoy estas decisiones antitécnicas le están pasando factura al guayaquileño, que no tiene un medio de transporte que lo pueda llevar seguro de su casa a su trabajo y viceversa. La Metrovía es un sistema que nació con muy buenos presagios, ¿no? Pero hoy por hoy la Metrovía también es un medio de transporte peligroso, antisalubre, porque cualquiera se puede enfermar en una de estas unidades de Metrovía, y a cualquiera lo pueden asaltar, no solamente en la estación, sino también en el mismo bus. Entonces, todas estas cosas las hemos tomado como una bandera de lucha. El adulto mayor, pregunto, ¿tiene algún espacio público donde un abuelito pueda ir y tranquilamente bajarse de su carro que lo llevan y estar en un lugar de esparcimiento con una maquinita que pueda él hacer ejercicio, tener un espacio abierto donde pueda él tener estas bondades que todavía lo hagan sentir útil, todavía lo hagan sentir que está vivo? Hoy por hoy Guayaquil no tiene espacios públicos ni para niños, peor para adultos mayores. Entonces, todos estos proyectos los vamos a ir poniendo sobre la mesa para que el guayaquileño evalúe. Y bueno, en el ámbito de la innovación y la tecnología, este es un universo de muchas cosas que hoy por hoy no solamente el joven guayaquileño es una herramienta útil, sino también ya todas las personas indistintamente de la edad, ya el internet y todo esto que es la tecnología ya es como respirar, es como parte de nuestro día a día. Necesitamos internet, el guayaquileño necesita tener internet sin restricción, con una banda ancha, que no sea limitada a una hora, se puede restringir ciertas páginas, acceso a cuestiones de páginas de adultos. Todo esto se puede hacer cuando hay voluntad política, cuando hay liderazgo y cuando buscamos, obviamente, que el guayaquileño tenga una mejor calidad de vida. Francisco Macio está con nosotros hoy, candidato por Centro Democrático, lista 1, es experto en contratación pública, docente universitario, fue registrado por esa organización después de que doña Cintia Viteri pues pasó a otra tienda política para acceder a la alcaldía de Guayaquil como candidata. Mi querido Magíster Francesco Aycar. Gracias, Pedrito. Francisco, usted y yo crecimos en una administración. Tú entraste con el abogado Nebot, ¿verdad? Ok, yo entré desde el tiempo del presidente Febres Cordero, donde se hizo bastante, pero obra escondida. Y por eso, pues, a veces no hay el reconocimiento, pero que quien cambió la estructura por debajo, subterránea de Guayaquil, fue él. Haciendo una analogía entre lo que se hizo, lo que bastante se hizo durante esos casi 30 años de administración social cristiana, y no es que estoy pues haciendo una perorata a favor de
X o Y partido, pero siempre es saludable las comparaciones. Nosotros vimos que se dio un gran auge, al menos en la administración del abogado Nebot, de la parte de obra pública, y que en su momento se mantiene, pero ya no en las mismas condiciones que actualmente, o definitivamente algunas cosas pues ya no se las usa. ¿Tú qué harías para mantener esa necesidad también de infraestructura civil específicamente? ¿O tú te ahondarías un poco más quizás a la nueva tendencia que es la parte social, que definitivamente no es que es una nueva tendencia, sino que es una gran necesidad? ¿Tú por cuál más te decantarías o harías algo mixto? ¿Te vas por la parte pública y por la parte social? Como te digo, ¿qué es lo bueno que tú vivimos desde la parte interna, más allá de la parte ciudadana, de la parte interna, el gran proyecto que se hizo por Guayaquil, y las cosas buenas hay que copiarlas? O sea, no hay que tener el temor de decir, señores, si Juan hizo un buen trabajo, mi objetivo es superarlo a Juan y hacer más allá de lo que él hizo, que lo hizo bien, hacer más cosas. Pero a veces tenemos la mala visión de que porque lo hizo Juan, no, yo ya no lo hago porque después van a decir que soy copión. Señores, si Juan hizo una buena administración que le gustó a la ciudadanía, ¿por qué no copiar las buenas cosas? Esa es mi pregunta, Bueno, Francisco. sí, Francesco, definitivamente hay un dicho que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es indiscutible lo que Guayaquil logró en los años de Febres Cordero y Nebot, pero tampoco podemos vivir de los recuerdos, ¿no? Hoy por hoy Guayaquil necesita un liderazgo que lo lleve más allá de eso que alcanzó. Y hay cosas que para los políticos es un poco confuso. Hablo de personas que llegan a ejercer un cargo de elección popular, pero no saben de administración pública, no saben de lo que es planificación y no saben de lo que es eficiencia. Y esto pues no es algo que se aprende caminando por las calles, esto es algo que se aprende producto de la experiencia cuando tú has tenido justamente bajo tu responsabilidad poder manejar instituciones o poder tomar decisiones. Yo hace poco tiempo estuve en el Hospital General del IES de Los Ceibos, que me imagino que todos ustedes lo conocen, la ciudadanía, un hospital muy grande, muy complejo. Estuve gerenciando ese hospital como máxima autoridad y ese hospital en el poco tiempo, con poco se hizo mucho. No teníamos recursos, no teníamos el presupuesto que queríamos tener y las necesidades y las vicisitudes de los usuarios del IES cada vez son mayores. La demanda de pacientes que entra y entraba a ese hospital nos llevó a tomar una bandera de poder llevar la eficiencia al máximo, con poco hacer mucho. No es el caso de Guayaquil quizás, pero te lo traigo a colación porque cuando existe la capacidad de poder transformar las cosas, mejorarlas, sin decir, como tú bien dices, esto lo hizo fulano y por ende no lo voy a continuar, como sí pasa mucho, hoy por hoy lo vemos en diferentes ciudades y en el país mismo, cuando viene un político de otra línea, de otra tendencia opuesta, pues obviamente hay proyectos que quedan rezagados porque no quieren que eso se continúe. El caso nuestro no es ese. Nosotros vamos a decidir el destino de Guayaquil con políticas públicas que vayan en función de las necesidades de todos los guayaquileños, con una planificación adecuada, donde pues el presupuesto se destine, como alguna vez dio resultados, sí, pero obviamente ya bajo un análisis ya llevado a lo que hoy por hoy Guayaquil tiene como problemáticas prioritarias para que cada centavo de lo que el guayaquileño aporta en sus impuestos vaya hacia esos problemas y se puedan resolver. Te he dicho que hoy tenemos problemas de movilidad, hoy tenemos problemas de un desorden en la ciudad, incluso en el tema de recolección de basura, problemas que van desde la falta de supervisión por parte de autoridades municipales que antes había. Tú recordarás, Justicia y Vigilancia funcionaba, aseo cantonal, y Guayaquil estaba limpio. El malecón del Salado
era un referente, la fuente monumental, el caminar por ahí, pero hoy por hoy, después de las 6 de la tarde, Guayaquil parece una ciudad abandonada. El centro de Guayaquil, ya da el miedo. centro de Guayaquil, exactamente. Entonces vamos a tener que nosotros empezar a reactivar todos estos puntos, a poderlos repotenciar, porque están ahí, pero están abandonados, no tienen mantenimiento, etcétera, etcétera. Todas estas cosas el guayaquileño necesita volver a identificarse con su ciudad, porque se ha perdido eso, se ha perdido eso. Cada uno vive atrincherado en su casa, ¿sí? Y cuando sale, pues lo hace con miedo y busca la forma de llegar rápidamente otra vez a su casa. Entonces, antes Guayaquil era otra cosa, la gente paraba en la Alborada, se comía su hamburguesa, visitaba al amigo. Mira, Urdesa es un barrio que fue históricamente un barrio emblema para Guayaquil. Y vamos a su local, mi querido Francisquito, a conversar, por supuesto que sí. Y hoy por hoy, Francesco, vemos que Guayaquil está sumida en el abandono, en la inseguridad, y eso pues evidentemente afecta el comercio, afecta los negocios y afecta lo que Guayaquil siempre fue, el puerto principal, el motor económico del país. Y eso obviamente es lo que Guayaquil debe recuperar. Y eso se lo hace no con palabras hacia afuera, se lo hace con una planificación adecuada, con un equipo de trabajo multidisciplinario, cada uno experto en su área. Y eso es lo que le vamos a proponer al guayaquileño hoy. No vamos a crear falsas expectativas o falsas propuestas, sino lo que Guayaquil necesita, como un traje a la medida, porque eso justamente es lo que nos puede a nosotros marcar la diferencia del resto de candidatos que están obviamente con un aparataje económico, con propuestas que van y que vienen y van a ofrecer hasta lo que no se puede hacer, como algún momento el presidente Lenín Moreno ofreció el tren playero, no sé si tú te acordarás. Claro que sí, por supuesto. Traigo este ejemplo a colación, porque hay cosas... Todavía lo esperamos. Todavía esperamos el tren playero, entonces nada se va a oponer a que Guayaquil vaya hacia donde tiene que ir, pero con planificación, siendo conscientes de nuestro presupuesto y de lo que tiene el guayaquileño. Necesidad prioritaria se atenderá y se replicará a todos los sectores de la ciudad, urbano y rural. Pedrito Vicente. A propósito de eso, cada obra, buena parte de lo que se puede hacer está marcado por los impuestos que recauda la muy ilustre municipalidad, pero otros por las rentas que llegan del Estado. ¿Cómo manejamos esa línea para evitar esos dimes y diretes, esas contraposiciones entre el gobierno? Yo quiero hacer una cosa, pero no puedes hacerlo de acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevamos o cómo sobrellevamos ese tema, Francisco? Bueno, Pedrito, cuando hay una administración eficiente que obviamente pues vuelve a la caja fiscal del municipio ese tesoro de donde cada recurso se destina a lo que corresponde, pues obviamente eso se puede ir manejando acorde a la situación, porque vuelvo y repito, tú lo has dicho, habrán casos en los que el gobierno central se va a retrasar en la asignación, pero el municipio tiene una capacidad recaudatoria muy intensa y muy dinámica durante todo el año. Acuérdate que en los primeros días de enero se recaudan miles de dólares en impuesto predial, que es como que el recurso base para poder soportar la operación del municipio durante los próximos 11 meses. Pero no solo eso, el municipio también tiene esa capacidad de poder establecer o estructurar un presupuesto en base no solamente a lo que recauda como autogestión, sino a las asignaciones del gobierno. Pero ahí viene un poco ese termómetro que nos va a permitir a nosotros, sobre ese escenario, poder plasmar un presupuesto que permita ejecutar 100% los programas y los proyectos, las obras y los servicios que tenemos previsto para Guayaquil. Guayaquil ya demostró en su momento un modelo que dio resultado, es verdad. Tenemos que reconocer lo que fue así. Y no se lo hizo de manera egoísta, se lo hizo con gobiernos de oposición incluso, ¿verdad? Pero el municipio se manejó independiente de cualquier problema político que pueda afectar sus arcas presupuestarias. En este caso, nosotros no vamos a ahondar en ese modelo, sino más bien llevarlo hacia una eficiencia administrativa financiera donde cada centavo que el guayaquileño aporta
en sus impuestos, llámese prediales, patentes, 1.5 por mil, alcabalas, etcétera, vaya con un destino a poder atender y satisfacer esos problemas que hoy por hoy le aquejan al guayaquileño de a pie y al guayaquileño del área urbana, al de Tenguela, al de Punal, de Progreso, al del Morro y también al de las parroquias urbanas de aquí de la ciudad. Tenemos un mapeo ya muy amplio de qué es lo que Guayaquil necesita en cada zona, qué es lo que está fallando. Vamos a tener que revisar a las fundaciones, a las empresas públicas, qué tan rentables son hoy por hoy para Guayaquil, porque no es tampoco algo satisfactorio decir Guayaquil tiene X número de empresas públicas, pero una empresa pública, ¿cuál es su naturaleza? Generar rentabilidad, generar ingresos. Si la empresa pública no está cumpliendo ese objetivo, pues habrá que ver cómo se toma decisiones y volver a Guayaquil justamente un motor impulsador de obra pública, de servicios, de oportunidades, de progreso y de ayudar al emprendedor, al comerciante, al informal incluso, ver de qué manera se formaliza. Por eso también hemos propuesto en nuestro plan un censo integral a todos los comerciantes informales de Guayaquil para que el garrote sea la última opción. Hoy por hoy sigue siendo la primera opción. Metropolitano que ve un informal es como que ve un enemigo y le entra, si no le entra a puñete, le entra a toletazo. Entonces ya Guayaquil, ya creo que ya el tiempo que ha transcurrido ya nos permite tener un sentido de humanidad mucho más amplio que entrarle a garrote o decomisar un producto a un comerciante informal. Vamos a proponer mercados 24 horas. Ustedes dirán, pero ¿cómo en Guayaquil puedes hacer eso? Te van a asaltar, te van a robar. Hay modelos que han dado resultado en países no lejanos, muy cercanos, donde los mercados pueden atender tranquilamente 24 horas. Ni incluso el terminal de transferencia de víveres lo hace porque trabaja más en la madrugada y en el día son más comerciantes que abren, reciben productos, cierran. Pero un mercado 24 horas, por ejemplo, Caraguay, imagínense ustedes, trabajar 24 horas, tener ya un modelo mucho más dado a la productividad, al crecimiento de las economías de estos comerciantes y del entorno, le va a permitir a Guayaquil ir reactivándose poco a poco, ¿no? Obviamente con un marco de seguridad, con un marco de orden, de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las vamos a poder ir proponiendo en la medida en que vayamos teniendo ya acercamiento con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Una última de mi parte. Guayaquil, al paso que va, por tráfico, por parque vehicular en general, va camino al pico y placa. ¿Qué hacer con el parque automotor? Hay vehículos, pero a millar de surgir. El transporte urbano es otro tema que va correlacionado con esto de, insisto, del tráfico que a ratos es insoportable, insostenible, inmanejable en Guayaquil. Mira, hemos analizado mucho este tema, ¿no? Será porque todos sufrimos este problema. Claro. Y le hemos dado vueltas. Y aquí sí tengo que decirle a los amigos socialcristianos que aquí sí se nos quedaron de año porque Guayaquil creció de una manera desordenada, se otorgaron permisos de funcionamiento en su momento barrios residenciales, por ejemplo Ceibos, la avenida Leopoldo Carrera siempre fue residencial y de un momento a otro se hizo comercial, la misma Urdesa y diferentes sectores que fueron durante muchas décadas residenciales hoy son comerciales y obviamente el tráfico se triplicó, se cuatriplicó. Miren la vía La Costa. La vía La Costa es el claro ejemplo del colapso y de la falta de decisiones en materia técnica. ¿Ya? Hoy por hoy la vía La Costa está colapsada casi las 24 horas del día. Solo habrán ciertas horas en que no. ¿Y qué ha hecho la actual administración? ¿Qué hizo la anterior? ¿Y qué hizo la gestora pues, de todos estos proyectos de movilidad como fue hace algunos años la administración social cristiana? Hoy por hoy tenemos un problema, una bola de nieve que está ahí y tenemos que justamente con propuestas técnicas, con proyectos que puedan ser ejecutables en el corto y mediano plazo, poder de alguna manera alivianar, acompañado de ¿qué? De una movilidad urbana eficiente. Los buses de transporte urbano, ¿verdad? Cuyas rutas sean las más adecuadas, las más actualizadas para que el guayaquileño pueda tomar su bus y ir a su destino, que la metrovía tenga el fin que se
que se propuso en su momento. Hay paradas que usted se acuerda, no sé si se acordará una parada que había por la iglesia Pare de Sufrir, por el aeropuerto, que con los social cristianos se construyó, vino Aquiles Álvarez y la destruyó y ya no está. Paradas antitécnicas que para unos era necesaria y para otros no. Pero eso no puede darse en una ciudad como Guayaquil, donde cada decisión tiene que tomarse de manera técnica. Parquímetros inteligentes, semáforos inteligentes, ciclovías, pasos peatonales, ciertos sectores como ya, por ejemplo, hoy es el mismo entorno del Palacio Municipal, áreas de esta naturaleza, porque el parque automotor no va a disminuir y quizás aplicar el pico y placa en Guayaquil sería caótico también para, no sé, para el guayaquileño como tal, que va a tener restricciones de movilidad como lo tienen hoy en Quito, pero para llegar a ese extremo de decisiones tenemos que solucionar lo que hoy por hoy podemos resolver con recursos, con propuestas técnicas, con estudios de factibilidad que nos va a permitir alivianar e ir en el camino, pues regulando y controlando para que el tráfico en Guayaquil se convierta en algo armónico y no hoy por hoy en algo tedioso y que le hace perder mucho tiempo al guayaquileño diariamente. De caos. Magíster. Correcto. Gracias, Pedrito. Francisco, nos queda muy poco tiempo, pero voy a tratar de hacer una pregunta, como yo digo, preguntas inocentes. Veo que tú tienes claro el panorama y eso es bueno, porque definitivamente pues tú no eres una persona improvisada, tú eres una persona que se ha preparado en la parte pública durante algunas décadas y de eso pues yo tengo total constancia. Y sabes las cosas que son necesarias para que esto funcione. Ahora también tú sabes como economista que esto de aquí es con billetes y en el más menos cómo va ese saldo. Todo lo que tú tienes pensado que es, creo que lo estrictamente necesario para que Guayaquil se siga desarrollando, podría funcionar con los ingresos que tendríamos como ciudad. Ese saldo que tendríamos entre tu propuesta, entre tu proyecto, que lo veo totalmente coherente, es coherente con la realidad económica de Guayaquil, Francisco. Definitivamente siempre es necesario que haya un manejo eficiente de los recursos y también es menos cierto, no deja de serlo, que cada vez las necesidades son mayores, las necesidades son ilimitadas en Guayaquil, los recursos son los limitados, pero ahí vuelvo un poco a la parte que te comenté de la eficiencia administrativa, financiera, que debe tener el municipio. No quiero hablar hoy por ejemplo, de que en el municipio hay 5.000 empleados y tienen que quedar 3.000, que siempre ha sido el motivo de discusión de muchos candidatos o de muchas autoridades que han llegado con el machete a recortar personal que probablemente sea personal. Pero para dejarlos crecer después, pues, ¿no? O sea, lamentablemente bueno, entras a desbrozar qué es lo necesario y después los vuelves a soplar. Sacas 1.000 y después regresas a esos 1.000, pero metes 1.000 más. Entonces, ¿de qué eficiencia estamos hablando, Francesco? Entonces, esto no se lo maneja de una manera discrecional y peor aún de una manera antitécnica en lo económico presupuestario. Hoy por hoy Guayaquil tiene un presupuesto de más o menos $800 millones, 700, ¿ya? Gran parte de ese presupuesto obviamente está dirigido a su nómina, que sí se tendrá que entrar a un proceso de revisión para ver si efectivamente esos 4.995 empleados que tiene la Municipalidad de Guayaquil responden evidentemente a un ámbito técnico, ¿no? Técnicamente debe estar ese funcionario, sí, pero más allá de eso, Guayaquil tiene que centrar, y esta administración que la vamos a liderar debe centrarse obviamente en los recursos que están disponibles para atender las necesidades de Guayaquil, en obras, servicios y todo lo que tiene que ver con mejoramiento de condición de vida en alcantarillado, en materia medioambiental, en materia de salud, de educación, innovación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Que probablemente el presupuesto nunca sea el adecuado, eso pasa en toda institución pública del país, no solo en los gobiernos autónomos descentralizados, pasa en el gobierno central, pasa en el hospital que gerencia hace poco tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí viene un poco todo lo que uno ha venido aprendiendo, como tú lo has mencionado, y gracias por esas palabras. Yo he venido desde
un puesto pues en el año 2001 donde nos conocimos contigo, pues y hoy por hoy pues ya tengo 25 años de estar al servicio en lo público. He desarrollado habilidades en la administración de lo público. He tenido la suerte de estar en diferentes instituciones donde he manejado temas de contratación pública, planificación, y te podría decir que el presupuesto de Guayaquil va a ser manejado de la forma más eficiente posible, destinando los recursos a donde corresponden para devolverle al guayaquileño, como hablamos al inicio, pues esa sentido de pertenencia. Soy guayaquileño, estoy orgulloso de esta ciudad, no le envidio al quiteño, ni al cuencano, ni al de aquí, ni al de acá, porque en Guayaquil mi calidad de vida, mis condiciones, mi bienestar, mi entorno me está permitiendo salir adelante, sea cual sea mi posición económica. Entonces, eso sí lo vamos a dejar claro en nuestras intervenciones, que Guayaquil va a tener un manejo eficiente desde lo administrativo, pasando por lo financiero, y que eso se vea reflejado en cada sector de Guayaquil, que no falte una obra, que no falte un servicio, que no falte internet, etcétera, 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 Francesco. Gracias por tu tiempo, Francisco. El mejor de los éxitos creo que es lo mínimo que necesitamos como candidatos a la alcaldía de Guayaquil, y en el caso, pues, que la ciudadanía te favorezca, lo que nos acaba de comentar se vaya a cumplir. Yo tengo pues la absoluta certeza, porque te conozco de hace un par de décadas, que tú lo que dices lo haces. Y eso es lo que nosotros como guayaquileños esperamos de nuestros servidores. Que no nos vendan pajaritos preñados, como decía el presidente Febres Cordero, o que no tengamos encantadores de serpientes como tuvimos durante también algunas décadas en algunas presidencias, sino personas que de corazón dicen lo que pueden y lo que deben hacer por esa ciudad. Desearte el mejor de los éxitos, Francisco, y esperemos que esta, pues, dentro de tu periplo durante la campaña electoral, pues no sea la primera y la única, sino que nos vayas comentando posteriormente cómo te está yendo en tu campaña. Muy buenos días a todos, y una vez más, pues, Francisco, esperemos verte mucho más arriba, porque tú te lo mereces. Muchas gracias, Francesco, Pedrito, por la oportunidad. Espero haber podido en estos minutos mostrarme ante la audiencia, pues, como lo que es Francisco Macio, lo que ha venido trabajando durante muchos años en el ámbito comunitario, en el servicio al ciudadano, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, pues, como esta tercera vía, una opción tangible, una opción fresca, una opción nueva. Soy una persona que no tiene ningún vínculo con ningún partido político, soy una persona técnica, preparada, docente universitario, y que tiene experiencia en la administración de los recursos públicos y en todo lo que es la administración pública. Así que de esa manera creo que me presento y el desafío está aceptado. Vamos a construir un nuevo Guayaquil y devolverle la identidad y lo que se ha perdido en estos últimos años. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Un buen día para todos.